Muy buenas tardes, muy buenos días desde donde nos estén escuchando. Qué alegría estar en este evento tan importante, este Web Caribe, que se está desarrollando del 24 al 27 de agosto. Tendremos entonces 4 días de excelente retroalimentación y conocimiento desde lo académico, a través de networking, paneles, masterclass. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es Ignacio de la Vega y con él vamos a dialogar sobre un tema absolutamente importante y es la educación global en emprendimiento consciente. Entonces, Ignacio, muy buenos días, muy buenas tardes desde donde nos estén escuchando. Qué honor estar acompañado contigo y hablar sobre este tema tan importante y de tanto impacto en este momento en la humanidad. Muchas gracias, Ángela. Pues sí, muy buenas tardes a ti y pues a todos los participantes en este Women Economic Forum Caribe. También un placer estar contigo, Ángela, y pues platicar y ojalá pues podamos inspirar a nuestros participantes en esta sesión. Muchas gracias por la invitación. Estoy seguro que lo haremos y gracias también a todos los organizadores que han hecho de este evento un evento de verdad de impacto a nivel mundial. Así que estos 4 días nos los vamos a gozar. Muy bien, aquí entonces, Ignacio, voy a hacerte una primera pregunta que me parece muy interesante para empezar como a enmarcar este tema de la educación global en emprendimiento consciente. Hemos reconocido en usted un gran líder, un gran innovador, una persona muy orientada a resultados. Quisiéramos saber, Ignacio, cómo se consigue el desarrollo de estas competencias y de otras en esta etapa académica, que son tan necesarias estas competencias para el desarrollo profesional, teniendo en cuenta que la mayoría de los currículos, la mayoría de los modelos educativos no incorporan estas y otras competencias tan importantes dentro de sus planes de estudio. Muy bien, pues no, muchas gracias por la pregunta, Ángela. Me encantaría, la verdad, responderte y bueno, pues certificar que a través del desarrollo competencial en un modelo educativo, en unos planes de estudios, pues somos capaces de adquirir todas aquellas competencias que vamos a necesitar pues a lo largo de nuestra vida como experiencia del ser humano y, por supuesto, como experiencia profesional. Lamentablemente es un poquito más complejo. Yo te voy a intentar dar mi interpretación y bueno, pues algo que muchos de nuestros participantes en este panel pues creo que van a compartir. Y al final, el desarrollo competencial de una persona, pues estamos enfocándonos aquí al plano del emprendimiento consciente, de un profesional, pero yo creo que va un poco más allá, ¿no? Una visión mucho más integral, holística del ser humano en su desarrollo de competencias. Pues es un proceso muy complejo y, por supuesto, pues la educación es una parte importantísima, fundamental de ello, pero hay mucho más, ¿no? Bueno, yo llevo algunos años ya, 35, trabajando en diferentes pues, posiciones, responsabilidades por cuenta ajena, emprendiendo pues en proyectos de inversión, en startups y en proyectos de innovación consolidada. Y creo que mi formación empezó mucho antes de la universidad. Y este es un consejo también, pues especialmente a nuestros participantes, pues que tengan hijos en una edad ya próxima al ingreso a la universidad o incluso en su propia experiencia personal. A mí me fue muy útil y te aseguro que no lo tenía planeado en aquel momento y lo hacía pues porque creía que era lo correcto y probablemente porque era lo que me encajaba en aquel momento de mi vida, pues antes de la universidad, como decía, pues empezar a desarrollarme en temas de liderazgo, de colaboración, en grupos estudiantiles, desde el colegio, desde el high school e incluso antes, en temas de liderazgo, por supuesto, en estos foros y en otros, en temas de voluntariado. Y pues algo que siempre me gustó, pues, tener una visión un poquito más consciente de las comunidades y apoyar pues a colegas que necesitaban un apoyo académico en su momento o a comunidades desfavorecidas, ¿no? Por supuesto, esa implicación en temas sociales. En temas de equipo, yo fui muy deportista, bueno, y lo sigo siendo, aunque la edad ya desgraciadamente me pone algunos límites, pero me gustaban mucho deportes de equipo y jugaba todo, al fútbol, al baloncesto, al balonmano, competía incluso. Desarrollar todo ese tema de trabajo en equipo, en este caso pues a través de competencias deportivas. Bueno, pues todo eso fue parte de ese desarrollo, pues que en mi caso me fue muy útil cuando ya me incorporé a la vida académica.
como dices tú, pues los modelos educativos del pasado y muchos hoy todavía no tienen una visión, no están centrados en algo tan relevante como el desarrollo de competencias. Competencias para el trabajo, competencias para la vida, competencias para el aprendizaje, competencias para el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y ahora hablamos un poco de competencias, si te parece. Y pues en estos últimos años ya hemos visto que la competencia bien explicada no es estas habilidades suaves que a veces nos referimos, ¿no? La competencia es un concepto que integra conocimientos y habilidades y que tiene un componente afectivo y un componente cognitivo. Como te decía, en estos últimos años hemos empezado a ver modelos educativos que ponen el eje en el desarrollo de competencias para sus alumnos, para nuestros alumnos. En el Tecnológico de Monterrey desarrollamos, diseñamos en un trabajo de benchmark internacional de varios años un modelo educativo que pusimos en marcha en agosto de 2019. Es el modelo TEC 21 y este es un emprendimiento educativo colosal pues que nos llevó a arriesgar, a tomar una decisión, pues yo creo que muy audaz, a cambiar este modelo poniendo al estudiante como centro de nuestro modelo educativo y desarrollando ese modelo que se basa en competencias. Pero no solo en competencias, sino en aprender por la acción, un modelo basado en retos, ¿no? Challenge-based learning, poniendo al profesor como un elemento, por supuesto, diferenciador en el desarrollo de esas competencias. Y acabo con esto, teniendo una experiencia que va más allá del aula, una experiencia holística e integral del desarrollo, en este caso, pues de un joven universitario, pero lo podemos llevar a una etapa previa en high school, en las prepas, o una etapa posterior, por supuesto, en los posgrados. Entonces, pues, por ahí un poco es la visión de la vida y la visión de cómo hoy desde las universidades, pues también estamos intentando aportar en esto, ¿no? Con seguridad, y el aporte es maravilloso en esos 35 años de recorrido que usted nos refiere que tiene. Y además hablar del Tecnológico de Monterrey es hablar de toda una institución insignia en el tema de educación y de pedagogía en habla hispana. En Colombia también se trabaja mucho el tema del desarrollo de competencias. Tuve el privilegio de estar durante 17 años en una institución como el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, donde se trabajó todo este modelo de la incorporación de competencias, y por eso estoy tan de acuerdo con lo que usted ha indicado, señor Ignacio, y es el desarrollo de competencias no se da solamente en un ambiente académico, el desarrollo de competencias también se da en muchos otros escenarios de vida, y de allí la invitación a los padres de familia, a los cuidadores, a las personas que rodean a estos jóvenes, para que cuando estén en esos primeros años de vida, luego cuando entren a la academia, pues también empiecen al desarrollo de estas competencias que trascienden un aula de clase. Básicamente, nosotros lo interiorizábamos desde 4 elementos. Primero, todo el modelo educativo. Segundo, ese docente como tutor, instructor. También el tema de los materiales de aprendizaje juegan un papel allí representativo, y por supuesto todo lo que se denomina como ambientes de formación, antes llamadas aulas de clase. Así que aquí nos parece bien interesante esta disertación que usted ha hecho, señor Ignacio, sobre todo desde lo que trabaja el Tecnológico de Monterrey. Usted nos dice que le gustaría hablar y profundizar mucho más en el tema de competencias. ¿Quisiera hacerlo en este momento? Sí, me gustaría, Ángela, primero, qué gran país Colombia, país muy querido para mí. La vida pues, me ha dado muchas oportunidades de visitar, de trabajar, pues en universidades colombianas, en la Universidad de los Andes, especialmente, en algunas otras, ¿no? Sabana en su momento, Sergio Arboleda, estaba acordándome. Y por supuesto también de colaborar en mi etapa del Instituto Empresa de Madrid mucho con el SENA y bueno, pues muchos saludos a Colombia, por supuesto. Yo más que profundizar desde un punto de vista muy técnico, ¿no? De lo que es el modelo de desarrollo de competencias, me gustaría compartir pues algo que puede ser anecdótico, pero que también nos hace entender el perfil de egreso de los alumnos hoy en programas educativos pues en todo el mundo, porque al final la educación cada día está más conectada y cada día pues tiene un componente mayor de globalidad, de multiculturalidad, de transversalidad, el concepto de multiversidad. Y es un ejemplo pues de nuestra relación como Tecnológico de Monterrey con algunas de estas grandes empresas tecnológicas, los Apple, los Googles o los Teslas o los Facebook, etcétera,
que además de empresas tecnológicas, pues hoy ya se están convirtiendo en un competidor relevante en la industria de la educación y en otras muchas, ¿no? Pues por supuesto la financiera, además de la tecnológica, vemos pues sus incursiones en la industria espacial, en fin. Y es un poco el proceso de selección que hacen ellos para la incorporación de su talento futuro. Es muy interesante compartir esto. Nosotros tenemos muchos jóvenes del tecnológico pues, que en su graduación o antes de su graduación se preparan para empezar a acceder pues, a empresas a nivel global, ¿no? Hay un foco importante en empresas tecnológicas, pero también podría hablar de un foco en empresas financieras. Y pues hay un proceso que todas estas empresas más o menos tienen de manera similar por el que van mapeando talento, incorporando este talento joven en medio de su carrera de profesional, de su carrera universitaria, pues para desarrollarles en los periodos de verano e incorporarles una vez que se gradúen. Y es muy interesante lo que ellos miden y cómo hacen ese proceso de selección de talento. Y nos lo explicaba alguno de los heads de Talent Acquisition de estas empresas, ¿no? Y a nosotros cuando tenemos un joven que se ha graduado de cualquier universidad en Latinoamérica o en Estados Unidos, pues medimos básicamente 4 cosas que van a estar muy desarrolladas con este concepto de competencia. Lo primero que medimos es pues cómo le va a este joven o a esta joven en su desempeño académico. Y normalmente pues, nos fijamos en aquellos estudiantes pues, que tienen un magnífico desempeño académico, porque ello nos indica 2 cosas, o que tienen una inteligencia natural aplicada, o que tienen una disciplina de trabajo y una ética de trabajo muy desarrollada. Y ambas 2 nos gustan. El segundo tema en el que se fijan dentro de la evidencia o del portafolio de actividades, de competencias y de evidencias de este candidato, por así denominarlo, es en su impacto social. Y bueno, pues nos gusta, nos decía, pues la gente que tiene una visión más allá de la empresa, más allá de su formación, más allá de su desarrollo, que tiene una visión en el impacto y en la generación de bien a sus comunidades. Por lo tanto, todos estos temas de voluntariado social, etcétera, pues tienen un peso muy importante. Y un tercer gran eje en el que nos fijamos es en sus capacidades artísticas. Pues porque la sensibilidad, incluso pues en carreras un poco más hard, pues que te da una actividad artística de cualquier tipo, puede ser pintura, puede ser literatura, puede ser fotografía, nos va perfilando las competencias y el perfil de profesional que buscamos. Y un cuarto tema, que sea alguien que sepa trabajar en equipo, que le guste y lo disfrute. Y como a estas edades normalmente pues los candidatos no han tenido experiencias profesionales más allá de algún stage, pues nos fijamos mucho en contribuciones en temas de equipos deportivos, en grupos de debate, etcétera, etcétera, ¿no? Con ese también desarrollo de perfil de liderazgo. Bueno, pues esto es un poco el portafolio de evidencias que hoy las empresas están buscando y que las universidades, por cierto, pues también empezamos a incorporar en el perfil de acceso, ¿no? Yo creo que nos da una idea de cómo pues ese mundo en el que valorábamos pues a alguien que era muy bueno en su trayectoria académica, pues ya no es suficiente. Y hoy necesitamos tener un perfil y un desarrollo competencial que nos acompañe a lo largo de la vida. Era mi primer comentario. Pues claro que aprendemos mucho en la universidad, pero aprendemos mucho en el mundo, en la vida, en la experiencia, en la familia, en el desarrollo de nuestras relaciones. Muy de acuerdo. Y eso va acortando esa brecha que se ha ido generando a lo largo de la historia entre la academia y el mundo laboral o productivo. Y de allí esa tríada tan importante que conforman los países de universidad, empresa, Estado, para que se integre en una única función, que es básicamente lograr que estos jóvenes que hoy se están graduando tengan las competencias que el sector productivo está requiriendo. Entonces, esa brecha cada vez se va haciendo menos extensa y gracias a instituciones tan importantes como el Tecnológico de Monterrey y con todo este modelo educativo que implementan, pues esto se cumple. Hablamos entonces con el señor Ignacio de estos 4 elementos fundamentales: talento y disciplina. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque me gusta hablar de esta frase y es: todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo. Y eso es muy importante, reconocer dónde está justamente ese talento que tenemos. Las labores de impacto social, ya usted también se refería en su primera intervención en los temas de voluntariado.
cómo es de valorado los temas de voluntariado aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y cómo se acompañan estos ejercicios de labor social, que fue básicamente lo que yo me vine a hacer desde hace 5 años que emigré de mi país, Colombia. Hablar de esas capacidades artísticas, que también se valore el arte, la cultura, esto también es fundamental. Y como usted lo dice, que les guste trabajar en equipo, más allá de saber, como usted lo mismo lo expresó, que les guste. Y esto se obtiene no solamente desde una transferencia de conocimientos académicos, sino ante todo vivenciales. Y esto es lo que se denomina entonces esa integralidad en la formación. Bien, muy interesante todo este modelo que está implementando el Tecnológico de Monterrey. Usted también nos hablaba, señor Ignacio, de un tema bien interesante, y es que usted ha tenido una experiencia, además de estos 35 años, se ha posicionado mucho en los temas de consejería e inversión en startups, que son obviamente de un corte muy innovador. Con seguridad, muchos jóvenes que nos están escuchando a través de este evento tan especial que prepara Web, el capítulo Caribe, hablando de este tema de educación global en emprendimiento consciente, están optando por estas vías del emprendimiento que ya tienen grandes posibilidades de crecimiento, porque además incorpora tecnología, elementos tecnológicos, y para ellos este es un mundo muy apasionante. ¿Podría usted mencionarnos, señor Ignacio, 3 recomendaciones que les podríamos dar a una persona que hasta ahora va a incursionar en este modelo de emprendimiento, y 3 recomendaciones para alguien que ya tenga un emprendimiento que tiene esta fortaleza de incorporar las tecnologías digitales? Pues con mucho gusto, Ángela, me atrevo y perdone la osadía, pues a dar alguna recomendación. Y si me permites antes, pues también hacer un pequeño inciso. Yo la verdad he tenido pues mucha suerte en mi desarrollo profesional y ya desde inicio, una vez que me gradué de mi maestría en Estados Unidos, pues entré a trabajar en temas de emprendimiento. Y algo pues que probablemente algunos o muchos de las personas que nos oyen no tienen en el radar. Cuando hablamos de emprendimiento siempre pensamos pues en Elon Musk y en una startup y en un unicornio y el emprendimiento va un poquito más allá, ¿no? Yo mi primer trabajo tenía una tarjeta que todavía la conservo, pues hablo del año 87, ya ha llovido un poquito en México. Tenía una tarjeta que era director de emprendimiento corporativo. Y bueno, pues el emprendimiento evidentemente es un espíritu, es un mindset que utilizamos para desarrollar un proyecto ex novo, para generar una empresa con valor y aspiración social, por supuesto para trabajar en la innovación, la diversificación, el crecimiento pues, de empresas existentes o para desarrollar proyectos de innovación en grupos de empresas familiares. Una visión un poquito más holística del emprendimiento que luego también en mi carrera pues he tenido la suerte de desarrollar desde el punto de vista académico, pues trabajando para el Instituto Empresa o trabajando para Babson College y gestionando pues grandes iniciativas de centros de emprendimiento. Como comentabas, pues también he tenido la fortuna de participar en algunos proyectos de startups, pues debo confesar que algunos poco exitosos, perdón, y algunos pues un poquito más, ¿no? Y en este, pues ir y venir, trabajar con equipos de emprendedores, desarrollar relaciones pues con el mundo de los inversionistas, desde los formales a los informales, pues sí vas aprendiendo las cosas que funcionan, otras que no, y vas desarrollando pues probablemente un cierto know-how específico. 3 consejos. Pues yo creo que es muy importante, no para emprender, sino para todo en la vida, para trabajar, para ser feliz, para educarte, para desarrollar tu vocación, especialmente en etapas jóvenes, aunque esto aplica para todos, ¿eh? Estamos todos a tiempo de cambiar de vocación y de hacer otras cosas diferentes y vemos maravillosos ejemplos pues, de personas que dejan el corporativo y pasan al mundo social o de profesores que emprenden o de emprendedores que enseñan. Creo que no hay edad para cambiar esto, pero la primera recomendación es tener un propósito claro. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Y esta es una pregunta que hago mucho en el salón. A mí me gusta, me sigue gustando, me ocupa. Porque desgraciadamente ahora no tengo un tiempo enorme para ello, pero me gusta mucho dar clase, compartir espacio con alumnos en definitiva. Yo hago siempre esta pregunta y cuando estoy en un salón con gente más joven, me miran así un poco como si fuera marciano, ¿no? Y me dice, what do you mean, ¿no? ¿Cuál es tu propósito?
y bueno, pues vas entendiendo que en ciertas edades, pues a lo mejor ese propósito no lo tenemos claro, no lo tenemos definido. Y las buenas noticias es que tenemos toda la vida para ir definiendo este propósito. Pero desde el punto de vista del emprendimiento, creo que es muy importante tener un cierto propósito para uno mismo, para el equipo y para el emprendimiento. ¿Cuál es nuestra aspiración de esto? Y bueno, pues venimos de etapas en las que la aspiración, y pues muy guiados por los medios de comunicación, por el social media, por ese idolatría pues a los grandes emprendedores y a los súper exitosos, la única aspiración probablemente pues era make as much money as possible. Y creo que estamos pues en otros tiempos, ¿no? Y evidentemente la rentabilidad, el éxito financiero es fundamental, porque sin ese éxito no hay emprendimiento y no hay empresas y no hay sistema, no hay países, no hay sistemas impositivos, no hay inversión pública, en fin. Todo eso es clarísimo que tiene que ser un objetivo importante del emprendimiento, pero hay otro propósito, creo. Y el propósito hoy que vemos en los salones, en las generaciones de emprendedores, incluso en los grandes filántropos, que algunos pues, están muy filantrópicos por temas fiscales y otros by heart, ¿no? La aspiración de cómo hacemos mejor el mundo a través de nuestro emprendimiento. ¿Cuál es el gran problema que intentamos solucionar a través de nuestro emprendimiento? Puede ser un problema de oportunidades de acceso a educación o a empleo. Puede ser utilizar la tecnología para solventar alguna de las necesidades, y tenemos un magnífico marco con los 17 objetivos estos de desarrollo sostenible. Definitiva, pues, ¿cuál es nuestro propósito y cómo ese propósito de alguna manera une la rentabilidad con ese impacto positivo? Ahí empezamos a hablar de emprendimiento consciente y luego le dedicamos un poco. Segundo consejo, pues por supuesto no hay emprendimiento sin generación de valor. Y la generación de valor tiene la ecuación económica que antes decía y tiene otra ecuación de generación de valor a los grupos de interés. A mis socios, a mis empleados, a mis accionistas, a mis proveedores, y antes hablaba a mis comunidades. Y el tercer, yo creo que gran aprendizaje que yo he tenido en mi vida es, esto no es una actividad de héroes, no existe ese concepto, no existe el éxito personal, lo que existe y es un requisito fundamental para desarrollar emprendimientos o proyectos corporativos, sociales, humanos, es ese concepto de equipo que antes mencionaba y que es tan importante en el perfil de egreso de nuestras universidades y en la incorporación al mundo profesional. Esto es labor de equipo. Y en los equipos, pues el talento es la herramienta fundamental, un talento complementario que desarrolle el proyecto, que convenza y enamore a los inversores, a los clientes, ¿no? En definitiva, emprender es un deporte de equipo. De hecho, podría tener sitio en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Una competición de emprendimiento. Hemos visto cosas muy insólitas como escalada. Bueno, pues yo creo que este es un deporte de equipo enorme, ¿no? Entonces, pues ese es mi tercer consejo. Rodéate de gente mejor que tú y de gente que te complemente sin tener miedo al protagonismo. Hay que compartir pues para tener éxito, en definitiva. En definitiva, así es. Y bueno, han transcurrido ya más de 30 años desde que tenía esa tarjeta en 1987 que decía director de emprendimiento corporativo, y con seguridad han pasado muchísimas experiencias en estos más de 30 años. Muy interesante cuando usted, señor Ignacio, habla del propósito. Y se lo digo porque cuando a mí alguien me pregunta, Ángela, ¿cuál es su modelo de emprendimiento? Yo dije, bueno, lo tengo un poco aquí en mi mente porque no es que tomé un modelo único de emprendimiento y lo apliqué. Yo lo tengo en mi mente, pero como me gusta sistematizar el conocimiento como buena académica que soy, escribí un libro sobre el modelo de emprendimiento que a mí me ha dado resultado. Y es un modelo de emprendimiento que tiene 10 P's. ¿Usted se imagina cuál es la primera P? La P de propósito. Esa es la primera P por donde tiene que empezar todo ejercicio de emprendimiento. Y me da tanto gusto escucharle, usted que es un académico tan recorrido en esto, que diga, es por ahí por donde se empieza. Y el segunda P es la P de problema. ¿Cuál es el problema que yo voy a intervenir? Así que con seguridad usted y yo tendremos que vernos en muchas otras ocasiones porque veo que aquí hay muchos puntos en común. Muchas gracias por esa interesante respuesta. Estamos hablando del propósito, de la generación de valor y de esta no es una actividad solamente de héroes, o sea, esto de verdad tiene que generar un impacto social enorme a la humanidad, siempre partiendo de ese propósito. Estamos en una entrevista que tiene como esencia hablar del emprendimiento consciente,
pero yo encuentro, además como psicóloga que soy, que el término consciente ha venido tomando una relevancia muy diferente, sobre todo en estos últimos meses, donde el mundo ha vivido una condición diferente. Por eso, pues, me gustaría mucho que usted nos explicara a qué nos referimos cuando hablamos de emprendimiento consciente, que es la esencia de esta entrevista que estamos haciendo en este marco de este Web Caribe, en este 24 al 27 de agosto que se está desarrollando. Claro que sí, Ángela, muchas gracias, y te voy a pedir que me envíes el decálogo las 10 P's y tal, que seguro que me son también muy útiles y hay mucho aprendizaje. Vamos a hablar un poco del término consciente, que efectivamente, pues como muy bien dices, pues está tomando relevancia. Parece que por la pandemia es, pues como todos conocemos, una tragedia enorme que tiene consecuencias epidemiológicas y sanitarias terroríficas para la humanidad, sin ninguna duda, que tiene consecuencias económicas en el corto, medio y largo plazo, pues que está echando para atrás el esfuerzo que como humanidad, especialmente en nuestros países, en Latinoamérica, en el Caribe, veníamos recorriendo, pues para generar mayores oportunidades, para ir cerrando ciertas brechas, pues de una desigualdad tan profunda que vivimos en nuestras sociedades. Pero es algo que se viene trabajando, yo creo que con mucha anterioridad a la pandemia. La pandemia ha explotado pues un poco esa reflexión sobre, bueno, y pues ¿qué hacemos aquí como empresas o como emprendimientos? ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad, ¿no? Y la primera pregunta ya desde el punto de vista más humano es pues esa que hablamos del propósito. Déjame darte un poquito así 3 o 4 antecedentes muy interesantes para que también pues estas personas que nos están escuchando tengan datos de la relevancia de pensar de una manera diferente desde el punto de vista de nuestros modelos capitalistas, ¿no? Mira, esto no es mío, esto es de un pensador de Harvard, lo hemos tenido en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Negocios, en EGADE Business School, en reiteradas ocasiones, y él explica muy bien cómo la generación de riqueza en los 2000 años, que más o menos llevamos ya, ¿no? Como sociedad medible y desarrollada en estos últimos 2000 años, pues como en los primeros 1900 años hubo muy poquito incremento pues, de la riqueza colectiva, de la riqueza personal, en definitiva, de la renta disponible por parte pues, de aquellos primeros sociedades, ¿no? Después de Cristo hasta, repito, casi la primera revolución industrial, ¿no? Y veíamos ahí una renta disponible media, pues entre los 50, fue elevándose un poquito, 80, $400. Eso fue lo que creció en la renta disponible del ser humano, medido de manera global en 1900 años. Bueno, pues ya en el siglo XX llega el modelo capitalista, y el modelo capitalista, ¿qué nos trajo? Pues nos trajo una explosión demográfica, tecnológica, una revolución desde el punto de vista industrial, o varias revoluciones desde el punto de vista industrial, ¿no? Y nos trajo un impacto enorme en esa renta disponible del ciudadano. Pasó de 400 a $8,000 en 100 años, cuando en 1900 pues había crecido muy poquito, ¿no? Eso es un impacto magnífico del capitalismo y, bueno, pues podemos decir hoy, incluso con la pandemia, que vivimos probablemente el mejor momento de la historia de la humanidad, desde el punto de vista de riqueza, de oportunidades, de ausencia de conflictos, de desarrollo tecnológico, de acceso a sanidad, a educación. Pues qué bien, ¿no? Hasta aquí nos ha traído el capitalismo. Ahora, si pegamos un pequeño zoom, o no tan pequeño, a nuestras sociedades, pues vemos que las desigualdades siguen siendo enormes, que con la pandemia se están pues haciendo incluso mayores, ¿no? Y vemos que la renta disponible pues está repartida de una manera pues muy asíncrona en nuestras sociedades, que las empresas más exitosas en los últimos 20 años son más exitosas y que las personas con mayor nivel de patrimonio pues aumentan su nivel de patrimonio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos países en nuestro entorno, pues hablamos de México y cualquiera, yo creo, de muchas de nuestras sociedades, pues que hoy tiene un 70% de la población en riesgo de pobreza extrema, según definida por la UNESCO. Entonces, lo que vemos es que el capitalismo ha sido maravilloso y nos ha ayudado pues a llegar donde estamos hoy como seres humanos, pero no ha sido suficiente.
y tenemos un reto mayúsculo de acceso a oportunidades, de desarrollo, de eliminación de pobreza, de temas de género, de diversidad, en fin, por no hablar de temas de sustentabilidad, medioambientales y demás, que nos estamos cargando el planeta, ¿no? Bueno, pues con todo esto en mente, ya hace muchos años, pues desde la academia y también desde la industria se empezaron a plantear soluciones a esto, ¿no? Yo tuve la fortuna de ser alumno de un profesor de estrategia, Michael Porter, que ya hace 30 años empezó a acuñar un término valor compartido. Y Porter lo que decía es que desde la estrategia de la empresa, la generación de valor a las comunidades para hacerlas mejores, más afluentes y con más recursos, era una magnífica estrategia para generar más ingresos y más rentabilidad a las empresas. Entonces, pues juntaba dos mundos ideales. Oye, a mí me va a ir mejor y a mi comunidad también, ¿no? Empezó a desarrollar ese concepto. Por hacer breve la explicación y no enredarme como si estuviera en un salón de clases. Antes de la pandemia, en el año 2018, el Business Roundtable, es una lobby norteamericano, conocerás bien, Ángela, engloba las 200 de las mayores empresas norteamericanas. Ninguna de ellas no sospechosas de ser modelos capitalistas. Hablo de los JP Morgans, hablo de las grandes tecnológicas, hablo de las empresas de servicios de distribución. Se reunieron sus CEOs y emitieron un manifiesto. Un manifiesto emitido por este Roundtable en el que básicamente lo que venían a decir es que el modelo capitalista en el que hemos creído durante estos 40 años, muy de la mano de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, en el cual el corolario fundamental era la única responsabilidad social de la empresa es hacer más plata para sus accionistas. Estábamos equivocados, señores. Levantaban la mano. Bueno, yo creo que es un impacto brutal, aunque entendemos que hay una parte muy cosmética en todo esto, ¿eh? Hay una reacción de la sociedad a las grandes empresas y su generación de rentabilidades, ¿verdad? Pero ya fue un paso en esa dirección. Y este paso pues, se convirtió en otro paso y en otro paso. Antes de la pandemia, en 2019, el World Economic Forum, en su reunión de Davos, bautizaba el año 2019 como The Year of Purpose, el año del propósito. Y empezaban a trabajar en una visión mucho más consciente de nuestro modelo capitalista y de la intersección entre capitalismo y democracia. En México, nuestro Consejo Económico, el Consejo Económico Empresarial, una gran patronal de empresarios, asociación empresarial, pues también sacó un decálogo en este sentido, un manifiesto en el que pues las empresas tienen una responsabilidad, por supuesto, con sus comunidades, pues de hacerlas mejores y de cuidar a sus empleados. Y en EGADE Business School, y les recomiendo al que esté interesado en este tema que se lo descargue en la página de EGADE. Yo tuve el honor de servir como decano de EGADE y de la Escuela de Negocios del Tecnológico antes de mi responsabilidad actual como rector asociado. En EGADE, pues también los profesores nos dimos a la tarea de editar un decálogo para la refundación económica y empresarial de México en mitad de la pandemia. Y bueno, pues en toda esa dirección hemos ido avanzando y se nos vino la pandemia. Y evidentemente, pues la pandemia lo que nos ha dado es pues un aldabonazo muy relevante de que estos son temas que urgen mucho y que tenemos que replantearnos realmente ese propósito como empresa, como persona, como líderes, como emprendedores, ¿no? Y luego hablamos un poco de lo que implica eso del emprendimiento consciente, si te parece. Claro que sí, porque además estos son temas bastante complejos, muy profundos, pero lo que queríamos dejar en claro hoy aquí era algunos elementos que, como el señor Ignacio ya nos ha venido entregando a lo largo de esta entrevista sobre educación global en emprendimiento consciente, vamos retomando algunos elementos de allí fundamentales. Qué maravilloso que haya tenido la oportunidad de compartir con el gran Michael Porter este tema de valor compartido, por ejemplo, fue uno de los elementos que también en algún momento trabajé. Yo aquí puedo resumirlo como en esos tres grandes momentos también que usted nos ha indicado y tiene que ver mucho también con temas de liderazgo. Ese primer momento de liderazgo transaccional, yo te doy, tú me das, pero básicamente desaparecía la figura del ser humano como centro rector de todo lo que es el ejercicio académico, profesional, empresarial.
pero luego ya aparece ese otro modelo de liderazgo transformador, donde por fin aparece el ser humano, y allí Michael Porter bien lo explica, pero hoy estamos llamados a algo que se denomina el liderazgo trascendental. Y qué bueno que precisamente este Web Caribe tenga como nombre eso, trasciende, porque esos son los modelos de liderazgo a los que estamos abocados las organizaciones que por lo menos queremos seguir sobreviviendo luego de esto que ha venido ocurriendo en la humanidad, porque de lo contrario creo yo, que no aprendimos la lección si es que no tenemos unos modelos de liderazgo también diferentes a los que teníamos hace quizás 1 año y medio, 2 años. Así que, bueno, el tiempo es corto, pero me interesaría mucho, señor Ignacio, si usted nos quiere dar un mensaje final. ¿Con qué nos podemos quedar luego de tener esta entrevista tan interesante con usted, hablando sobre educación global en emprendimiento consciente? Sí, claro que sí, encantado, Ángela. Déjame darte un dato adicional de la relevancia, pues que en una universidad líder en Latinoamérica, como es el Tecnológico de Monterrey, con un impacto, pues yo creo que muy profundo en la región y por lo tanto con una responsabilidad enorme de todos los que formamos parte de esta institución, pues lo que estamos haciendo también, pues para sumar. Próximamente, en septiembre, vamos a lanzar algo que ya venimos construyendo y trabajando, el Centro de Empresas Conscientes. Y esto es una iniciativa pues, de análisis, de investigación, de divulgación, de impacto en nuestros alumnos para desarrollar exactamente ese perfil de liderazgo que tú estabas comentando hace un momento, ¿no? Nuestros líderes del futuro, nuestros alumnos en las aulas. Incorporamos como chair de nuestro centro y como profesor, que ya lo soy del Tecnológico de Monterrey, a Rash Sisodia. Rash es un profesor hoy de Babson, se viene con nosotros para liderar esto y es el fundador pues, de este movimiento de Conscious Capitalism. Y bueno, pues alguien evidentemente con un acervo ideológico, cultural y un impacto en la sociedad es enorme, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues la verdad es que una ambición de hacer algo, pues evidentemente sumándonos a otras cosas que existen y a todos los que quieran subirse de alguna manera a esta iniciativa, algo muy relevante en este terreno, ¿no? Y por no dejarlo también en el tintero, porque algunos os estaréis preguntando, os estarán preguntando, ¿y esto de emprendimiento consciente que habéis mencionado, qué es y cómo se come, ¿no? Pero pues también nos dimos a la tarea de definir. Los académicos, pues nos encanta definir y crear hipótesis. Y bueno, pues por lo menos empezamos con un working definition, ¿no? De qué estábamos hablando. Y pues hoy estamos definiendo el emprendimiento consciente como la acción o iniciativa que busca generar impactos positivos para los stakeholders y el medio ambiente y emerge de una profunda reflexión ética, una conciencia de uno mismo que permita esa trascendencia de la que el Women Economic Forum tenía en su título, ¿verdad? Y el entorno, en la conciencia de sí mismo y el entorno y manifiesta un propósito superior a la rentabilidad. Por ahí es donde estamos hablando, mucho por hacer. Estamos trabajando con un grupo de académicos liderados por Tom Byers, un profesor de la Universidad de Stanford, buen amigo y colega, también para desarrollar esa conciencia de emprendimiento consciente pues en la academia, porque al final la academia, además pues, de ser evidentemente pues, una fuente de generación de conocimiento, tiene una responsabilidad en transmitir ese conocimiento y en impactar a sociedades muy importante, ¿no? Bueno, se queda uno maravillado y con ganas de aprender más. Definitivamente hace falta generar muchos más espacios como este que está generando Web Caribe para poder generar estas disertaciones académicas. Yo aprendí un poco de Steve Jobs y yo pienso distinto. Entonces, cuando empecé a hablar de liderazgo, saqué mi último libro que es sobre el liderazgo compasivo y me decían, pero ¿cómo así? ¿Compasión no es igual a lástima? No tiene nada que ver con la lástima. Ese es un tema que va muy de la mano con el tema del liderazgo consciente, así que yo soy una de las que levanta la mano para decir qué rico integrarme a ese equipo de personas que ustedes están invitando a profundizar en estos temas. Y así como yo, seguramente muchos de los que nos están viendo en este momento quisieran integrarse también a este excelente ejercicio académico para seguir profundizando en estos asuntos relacionados con el liderazgo consciente y la educación global. Así que le damos las gracias a Joana Salgado, a todo el equipo de organizadores de Web Caribe 2021 y a esta magnífica ponencia también que ha tenido el señor Ignacio de la Vega con nosotros, que ha tenido el gusto de darnos este espacio para poder compartir con ustedes durante esta sesión. Invitarles a que sigan con nosotros porque durante estos 4 días vamos a encontrar muchísimo contenido en torno a temas fundamentales
para el desarrollo empresarial, social, económico, personal, ambiental. Todo ello que hace parte de esta integralidad a través de networking, paneles, masterclass y entrevistas como estas que acabamos de tener el día de hoy. Así que darle las gracias porque nos han dado, Ignacio, lo más valioso que ellos tienen, que es su tiempo para escucharnos, para aprender, y nos encantará también conocer la retroalimentación que ustedes tienen a partir de estas respuestas que el señor Ignacio de la Vega tan acertadamente nos ha dado a estas preguntas. Muchas gracias y les invitamos para que sigan muy atentos a toda la agenda académica que tiene el Web Caribe 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo, mucho éxito en el World Women Economic Forum y a seguir. Gracias, Ángela. A seguir, gracias. Un honor.